Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Hernández López, alumno del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez de la materia Lenguajes de Interfaz. En esta ocasión les voy a presentar la segunda práctica de esta materia, en el cual hacemos uso de otro módulo del MSP 430 G2553, el cual el día de hoy usaré el ADC 10. Bueno, en esta ocasión la práctica tiene como fin el uso de un LDR, o bien conocido como fotorresistencia, el cual esta fotorresistencia al incidir luz da una determinada resistencia o voltaje en serie con otra resistencia. Independientemente de esta luz, este, el voltaje será un voltaje de entrada al ADC10, el cual lo va a convertir a un número digital, que es un valor hexadecimal, y después este valor hexadecimal va a pasar en una escala de 5 LEDs, el cual lo puse en una placa protoboard. Después de esta escala hay otros 2 LEDs al final que determinan la intermitencia de encendido, en el cual entre más rápido, entre más lento vaya la intermitencia, es mayor cantidad de luz que incide sobre la resistencia. En sí, esta práctica va a determinar la cantidad de luz que hay en una casa. Bien, a continuación explicaré el código que se implementa dicho circuito. Como vemos, aquí se tiene la cabecera del microcontrolador que usaremos, que es el MSP 460 G2553. Iniciamos el programa y definimos el puntero de entrada y inicializamos el puntero de pila. Después paramos el watchdog y a continuación configuramos el ADC10 para el control de los registros ADC10-CTL0 y ADC10-CTL1. El ADC10 on, aquí habilitamos el ADC10, que es el convertidor analógico digital del microcontrolador. Con el ADC10 SHT-2 seleccionamos la velocidad del reloj, que en esta ocasión será 16x. Con el ADC10IE habilitamos en las interrupciones. ¿Esto qué quiere decir? Que al incidir un nuevo voltaje o dicha cantidad de luz sobre la fotorresistencia, se provocará una interrupción que marcará que se vuelva a convertir ese nuevo valor, o sea que será en tiempo real. Después habilitamos el canal 7, que es el P1.7 del puerto 1, como entrada analógica, para que después sea convertido a una salida digital. Después volvemos a configurar la entrada analógica 7 y configuramos del puerto 1.0 al puerto 1.6 como salida digital con un bis.b. A continuación, el main loop hará una lectura del LDR o fotorresistencia, y ese resultado de la lectura se almacenará en el ADC10 main, que es la memoria que trae el ADC10 para almacenar el valor convertido. Después este valor se pasará a una escala de luz, que son 5 LEDs, que va del 0 al 1023. Esta serie de combinaciones se presentarán en 5 LEDs nada más. Para eso hice una serie de multiplicaciones y divisiones. Y por último, este main loop se repite por siempre, o sea, es infinito, para que se actualice todo el tiempo el valor de luz que incide sobre la fotorresistencia. A continuación iniciamos la conversión con el bis.w. Una vez que se inicia la conversión, se desactiva la CPU para que entre el microcontrolador en baja potencia y se habilitan las interrupciones. Se inicia con los LEDs apagados del puerto 1.0 al puerto 1.7 para que no se muestre ningún valor convertido. Después el resultado del ADC10 main, que es el registro de almacenamiento de la ADC10, se almacenará en un registro, en este caso el registro 4, para hacer las operaciones de multiplicación y división. En este caso la fórmula que utilicé es el valor de entrada, que es convertido por 5, y esto se divide entre 1024 para que el número que nos va a dar como resultado es del 0 al 4, para que este valor se muestre el número de LEDs encendidos en 5 LEDs y se muestre la escala del valor convertido analógico a digital. Después se manda a llamar la función multiplicación, y en esta función multiplicación es lo que hacemos, lo que acabo de explicar.
se multiplica el valor convertido que se almacenó en el registro 4 5 veces, y en este caso hacemos uso de corrimientos hacia la izquierda, en el cual se recorre 2 veces, y como son potencias de 2, aquí hemos multiplicado 4 veces, pero nos falta una multiplicación para que sea 5 veces. En este caso agregamos el último corrimiento del registro 5 más el registro 4, que es el valor final, para que sea una multiplicación por 5. Una vez terminada la multiplicación, que es esta parte de la etiqueta, retornamos a donde nos quedamos en el programa principal, en el main loop. En este caso nos quedamos vuelve a llamar la función división, y el valor almacenado en R5, que está aquí en la función división, se almacena en un registro 12, en el cual esa función de división al fin de cuentas el resultado nos dará más de 8 bits. En ese caso usaremos ya funciones con .w que forman palabras, porque los resultados de las operaciones pasarán más de 8 bits. En este caso hacemos una serie de rotaciones y comparaciones al que al final de cuentas nos arrojará un valor al final de la división del 0 al 4. Una vez terminada la división, que es una división de enteros, cabe recalcar, y sin número, sin signo, ese valor del 0 al 4 se almacenará en el registro 6, en el cual al final la función división, que es hasta acá, hasta root 2, retornaremos hasta donde nos quedamos en el main loop, en el cual llamaremos a la función caso 1. Este caso 1, ¿para qué nos sirve? Para la escala de encendido de LEDs. Al irnos hasta el caso 1, que está aquí abajo, comparamos el registro 6, que es el resultado de la división y toda la operación para hacer la escala del encendido de LEDs, y comparamos. Por ejemplo, si nos dio un valor de 0, solo encenderemos el primer LED de 5, y una vez encendido este primer LED de una escala de 5 LEDs, llamaremos a la función intensidad. Esta función de intensidad, ¿para qué nos sirve? Para que nos enciendan los dos últimos LED, que es el P1.5 y el P1.6. Estos dos últimos LED nos darán una intermitencia o encendido uno tras otro, en el cual llamaremos a un retardo. Este retardo nos enciende un LED, y el retardo se determina por el valor convertido en el ADC10 que es la velocidad con el que permanecerá encendido ese primer LED. Una vez que termina este retardo, se enciende el otro LED, que es el P1.6, vuelve a llamar al retardo, y una vez terminado ese retardo, se enciende el P1.5, que es el otro LED, y así sucesivamente, hasta que hay otro nuevo valor. Como es en tiempo real la conversión de analógica a digital, al encender otra nueva cantidad de luz, se volverá a inicializar el programa desde el main loop, y volverá a convertir el valor, volverá a hacer la multiplicación, la división y llamado a los casos, que por ejemplo puede dar el resultado de la división un valor de 1 o valor de 2, y si volverá a hacer lo mismo, el encendido intermitente de los dos últimos LEDs y el mismo retardo que se toma de la DC10 En sí, este es el código que implementa dicho circuito, que es la escala de 5 LEDs, el valor convertido de analógico a digital por una fotorresistencia, y los dos últimos LED determinarán qué cantidad de luz incide sobre la fotorresistencia o hay en el cuarto donde se está midiendo. Como vemos, al encender muy rápidamente quiere decir que hay muy poca luz en el cuarto, y si la intermitencia de los LED se logra notar, o sea que es muy lenta, quiere decir que hay mucha cantidad de luz. Ahora vamos a hacer la demostración de implementación de este circuito, y para eso implementamos un circuito físico en el cual, ayudados de una fotorresistencia o LDR, que es en serie con una resistencia, por ejemplo a 10 kilo ohms en este caso, o a un kilo ohms, dependiendo de ustedes cuánto voltaje de entrada quieran introducir al MCP430 Gen53, conectada a una tierra que está acá, y a positivo, que es el 3.3 voltios del MCP430, que es el voltaje de referencia, y el voltaje de entrada será determinado por la
circuito en serie que está acá, la resistencia en serie. Este cable que vemos va conectado al P1.7 del MSP 830, el cual está configurado como entrada analógica, y al ser convertido ese valor en el MSP 430 nos dará una salida de 5 LEDs, que son estos acá, para la escala del valor convertido. Y los dos últimos LEDs nos darán la intermitencia de detección de luz. Si ponemos al revés esta resistencia y esta, los invertimos, haremos un detector de oscuridad. Es ahí donde colocar la fotoresistencia. En ese caso, como haremos uso de un detector de luz, lo colocamos de este lado. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración de esta práctica con el código que realizamos en el CSS. Bueno, como vemos, ahí está una luz ambiente que está aquí en esta casa, y vemos que están encendidos nada más dos LED, los dos primeros. Eso quiere decir que la intensidad de la luz en la casa es algo baja. Entonces, al modificar la luz y tapando la fotoresistencia, vemos que nada más queda encendido el primer LED. Miren, nada más queda encendido el primer LED. Entonces quiere decir que la intensidad de la luz es muy baja. Al volver a destapar la fotoresistencia, vemos que vuelve al estado normal de la luz ambiente. Y haciendo otra prueba, verificamos usando la linterna de un celular, verificamos que enciende el último LED. Y como nos podemos dar cuenta, la intermitencia de los dos últimos LEDs es la intensidad de luz que hay incidiendo sobre la fotoresistencia. En este caso es un detector de luz. Como hay mucha luz, el parpadeo de los LED se puede notar mucho mejor, mucho más lento. Si quitamos un poco, vemos que apagó el último LED y la intermitencia es un poco más rápida, detecta menos luz. Quitamos la linterna y vemos que enciende nada más dos LEDs y la intermitencia se volvió mucho más rápida. Y si lo tapamos, casi no se nota, sí se nota, pero es mucho más rápido. Entonces esta aplicación nos puede traer muchas ventajas. Por ejemplo, en los invernaderos se utilizan las plantas bajo cierta cantidad de luz, y esta es una buena aplicación del ADC de Launchpad. Bueno, y ahora nos preguntaremos por qué se da todo este funcionamiento en las salidas de los LEDs en el circuito físico. Se da una serie de fórmulas en el cual todo varía de funcionamiento de la resistencia que determina el LDR. Como todos sabemos, una fotoresistencia, su funcionamiento se basa en que a mayor cantidad de luz que incide sobre él, menor es su resistencia. En este caso, pusimos unos valores aleatorios de resistencias del LDR, en el cual el voltaje de salida que va a alimentar al MSP430 por el divisor de voltaje se da en esa fórmula, que es resistencia 2, que es 10.000 kΩ, es una resistencia fija, sobre resistencia 2, 10.000 kΩ, más resistencia 1, que es la luz que incide sobre la resistencia, sobre la fotoresistencia, y esa es la resistencia que se obtiene. Por todo esto, por el voltaje de entrada, que es 3.3 voltios, que estamos con el cual se da por el MSP430, que alimenta el circuito físico de Protoboard. Y como vemos en la columna B es el voltaje de salida, en el cual lo único que varía es la resistencia del LDR. Una vez que se da ese voltaje de salida, se va al ADC10 y lo convierte. ¿Cómo lo convierte? Nos toma el voltaje de salida y lo multiplica por 1023 y esto lo divide sobre 3.3 voltios, que es el voltaje de referencia. Entonces nos da una serie de valores que va del 0 al 1023, como vemos acá, y va disminuyendo conforme la resistencia del LDR. Y el estado de LED se determina por multiplicando 5 veces el valor el convertido del ADC10 sobre 1024. 5 porque son 5 LEDs, en el cual se verá la escala de la conversión de la cantidad de luz que hay en el cuarto. Y eso es todo la explicación de esta práctica, y espero que sea de su agrado.